En realidad los derechos sociales, los derechos humanos, digamos, y todo lo que en una constitución consta respecto de los derechos que tiene una persona por el solo hecho de trabajar y vivir en el territorio argentino, es salud, educación y vivienda. Esto se modificó mucho en los 80 y los 90. O sea, el derecho a la vivienda desapareció como uno de los derechos básicos de los derechos humanos. También podemos decir que el derecho a la vivienda no es tan importante, porque si uno tiene el derecho a la tierra, un pedazo de tierra, tanto sea en comunidad, con vecinos, o individualmente, o donde poder construir una casa por sus propios medios, en el tiempo, como han hecho tantos inmigrantes italianos, españoles aquí en la Argentina. En este caso serían inmigrantes del interior, de la Argentina o de países limítrofes. Sería suficiente. El problema es que está restringido el derecho a la tierra, a un lote. No ha habido, primero el proceso económico liberales, digamos, de la dictadura, después en los 80 y los 90 no hubo voluntad política y de emprender un reordenamiento territorial de las grandes ciudades tendiente a que toda la persona que llega a la ciudad a trabajar, por el solo hecho de trabajar, tener hijos, contribuir, digamos, al crecimiento económico de la ciudad, tenga un lugar donde construir su propia casa, mínimamente para crear una familia, ¿no es cierto? Eso fue desapareciendo en los 90, poco a poco, y recién, a principios del 2000, 2003, 2004, empezó a volver a discutirse el tema de la vivienda. Se empezó a discutir. En ese sentido se ha avanzado mucho, probablemente en cantidad de viviendas, en muchas ciudades del país, probablemente no con la calidad o el aporte, digamos, que la arquitectura o el urbanismo puede hacer en su mejor forma. Es decir, pero se ha construido mucho. Algunas ciudades creo que están relegadas, como Rosario. Rosario tuvo planes tanto locales que implementó el gobierno local, como Rosario Hábitat, muy importantes en su momento. O otros planes nacionales, como el programa Arraigo, que fue un programa en los 90 que tendía a recuperar las tierras nacionales y ocupadas por asentamientos irregulares y transferírsela a los ocupantes que demostraran una antigüedad, una capacidad de desarrollar un barrio. Eso fue durante los 90. Y antes, fines de los 80, el gobierno provincial, en su primer gobierno después de la dictadura, en el año 84, sancionó una ley que se llama la Ley de Expropiación Plan Lote, el logro de un ordenamiento territorial estable, que fue vanguardia también en la Argentina. Era un antecedente de lo que después fue el programa Arraigo a nivel nacional. El Rosario Hábitat también implementó parte de la concepción de esa ley, de que la tierra es de la persona que la ocupa y con una familia. Eso tiene legitimidad. Probablemente no tenga legalidad que una familia ocupe un terreno y se mantenga allí, y a lo mejor, como se dice habitualmente, usurpando o intrusionando. Pero tiene legitimidad, porque ¿de dónde va a vivir la gente? Y desgraciadamente se ponen los terrenos más bajos, son los terrenos más baratos, son los terrenos que pueden ser del Estado, ocasionando conflictos, porque después son áreas que se inundan, no pueden terminar nunca de consolidar las pequeñas inversiones que pueden hacer en el tiempo. Y eso es muy dañino, eso divide la ciudad en dos. La presión del desarrollador inmobiliario ha generado un impacto muy grande. Entonces, atrás del sueño de que este crecimiento de la ciudad, sobre todo en la oferta de tierra urbanizada y de tierra prometida, digamos, para los sectores medio y alto, ha llevado a veces a no poder equilibrar la gestión del urbanismo, del planeamiento urbano, debidamente entre esa
presión tan fuerte de los grandes desarrolladores inmobiliarios con a lo mejor las pequeñas oficinas de desarrollo urbano ligadas a los sectores de bajo ingreso, que no tienen desarrolladores inmobiliarios que les resuelven los problemas y hacen lobby, etcétera, etcétera. La municipalidad tuvo o tiene, digamos, el Servicio Público de la Vivienda, la provincia tiene la dirección, el Instituto Provincial de Vivienda, la Nación, pero no, se ha gestionado en forma muy desproporcionada. O sea, toda la energía, yo creo que bien intencionadamente, con optimismo por la ciudad, ha ido a concentrarse en toda la zona norte de Rosario y la zona oeste, o sea, el crecimiento de Fischerton y el crecimiento de Alberdi. Pero si vos haces crecer Fischerton y haces crecer Alberdi, son los barrios típicos de los sectores altos de la ciudad de Rosario. Digo, crecer no en superficie, sino en urbanidad, es infraestructura urbana. ¿Quién se ocupa? ¿Quién es el desarrollador inmobiliario de los sectores de bajos recursos? Si no es la política, digamos, lo tendría que ser los municipios, la provincia y la nación, obviamente, ¿no es cierto? Rosario es una ciudad muy importante, como muchas otras de llanura, de transformación de suelo rural en urbano. Este es un proceso inherente a la ciudad. Hay que controlarlo, porque naturalmente la persona que tiene un campo lindero a la ciudad va a ir vendiendo las hectáreas que están más cerca de la ciudad. Digamos, esto es sencillo. Lo único que hay que tener es voluntad de organizarlo y no rechazarlo como problema. Con la utopía de tener una ciudad densa, una ciudad a la europea. Esta es una ciudad americana, de llanura, como las ciudades americanas, extendida, de baja densidad y donde el automóvil es el medio principal de locomoción. Rosario es una ciudad sencilla, tiene los mejores urbanistas de la Argentina, hay un urbanismo, tiene una escuela de arquitectura que tiene 3 materias de urbanismo, introducción al urbanismo, análisis urbanístico e intervención urbanística. Es una carga horaria absolutamente superior a cualquier otra escuela de arquitectura de la Argentina y de muchos lados, ¿no es cierto? El urbanismo se considera habitualmente una especialidad de posgrado. Bueno, acá nosotros, el graduado en arquitectura, el alumno que sale de grado en la escuela pública sin pagar ningún posgrado, tiene una alta formación urbanística. En una ciudad donde ha tenido planes durante el siglo XX importantes de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Lo que hay que, creo yo que hay que teñir todo ese gran prestigio y ese background, digamos, urbanístico que tiene la arquitectura de Rosario, de contenidos sociales. Digamos, esto me parece que es... Y en ese camino creo que estamos. O sea, yo creo que hay una muy mayor preocupación, progresivamente, lentamente, de atender los problemas sociales unidos a los temas urbanísticos en los planes de estudio, en las distintas escuelas. Así que creo que en ese sentido se han abierto nuevas materias ligadas exclusivamente al tema del derecho a la ciudad, los derechos humanos. O sea, hay un lento y progresivo mejoramiento de la sensibilidad de los planes de estudios hacia, en general, o el interés, sí, el interés público en general, hacia lograr en el futuro una ciudad más equilibrada. Y hay muy buenos ejemplos. Hay ciudades que han pasado por estos problemas de la ciudad que se llama partida, la ciudad dividida, como Medellín, Bogotá, Río de Janeiro y otras, que no digamos que han resuelto su problema, pero han logrado mejoras, que es lo que
en este sistema, digamos, económico, hay que lograr mejoras y reformas que tiendan a hacer la ciudad más habitable, en un marco de convivencia entre los distintos sectores sociales, donde bueno, uno pueda crear una familia más o menos normalmente.